idea, ¿no? Es decir, una viuda que está recién empezando a conocer a Dios y entonces allí, cierto, en ese acercamiento que Dios la invita a hacer, le invita a tener una experiencia de fe completa. Ya había tenido, digamos, y lo que para nosotros siempre nos pasa, ¿no? Es decir, pensamos que con la prueba esta ya como que cubrimos toda, ya aprendimos. Sí, aprendimos todo el conocimiento que tenemos que tener de Dios, pero una enseñanza va siendo completo, ¿cierto? El carácter de Dios. Y entonces allí dice la hermana Elena presente, dice, cuanto más nos acercamos a Jesús, tanto más claramente veremos la pureza y grandeza de su carácter, y menos inclinados nos sentiremos a exaltar el yo. El contraste entre nuestros caracteres y el suyo conducirá a la humillación del alma y a un profundo escudriñamiento del corazón, ¿no? Medio que lo mencionaste un poquito, Daniel. Así que bueno, entramos entonces en la última etapa, ¿cierto?, de esta experiencia de la mujer de Sarepta con el profeta. Vemos allí, ¿cierto?, se inicia, ¿cierto?, allí Dios supliendo las necesidades, pero ahora viene la desgracia de la muerte del hijo, y entonces la viuda que le dice que en un errado pensamiento ella piensa que es un castigo de Dios por sus pecados, que las desgracias, todas las desgracias que nos suceden son consecuencia de nuestro mal accionar, y entonces Dios corrige eso. Pero entonces algo mencionaste, ¿no? Sí, para mí es interesante ver esto, que reconocemos nuestros pecados, o muchas personas lo hacemos, ¿no? Reconocemos nuestros pecados, pero el mal, lo mismo, la culpa del mal la tiene Dios. O sea, así como ella reconocía sus pecados, pero lo mismo Dios era malo porque la castigaba. Sí. Y muchas veces nosotros tenemos esa manera de pensar. Sí, ¿Por qué me pasa esto? O sea, si bien soy pecador y uno tiene en la mente las cosas pero que Dios están podría mal, haber sido misericordioso. pero claro, pero Dios podría haberlo hecho mejor, Dios podría arreglar esto, Dios podría solucionar aquello. Le enseñamos a Dios lo que Él ¿Qué podía es lo hacer? que tiene que hacer para Qué que... tremenda enseñanza. Sí. Es un error bien humano, bien racional, de que nosotros le buscamos otro motivo, queremos enseñarle a Dios, queremos dirigir al Espíritu Santo. Qué lindo, Débora. Y bueno, ahí aparece, ¿no?, la viuda que lo increpa al profeta, y entonces ahora el profeta se encuentra, él, ¿cierto?, con un deseo profundo, ¿no? En el sentido de que él espera, ¿cierto?, que Dios actúe, porque él no comprende cómo ahora aparece el niño muerto. Sí. Y entonces allí él le pide algo, ¿no? Si lo tenemos en la Biblia, quizás lo leemos, pero dice allí, verso 19, responde, ¿lo tenés allí, Daniel? ¿Sí? Dame aquí a tu hijo, le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, le llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿vas a afligir haciendo morir a su hijo? Y entonces aparece, ¿no?, allí como que el profeta allí entra a cuestionar, ¿cierto?, en un diálogo directamente con Dios. Yo digo, un profeta que está esforzándose por mostrar a un Dios amoroso, ¿cierto?, completamente, porque él lo conoce a Dios. Y entonces dice, Dios, ¿por qué te muestras de esta manera? No sé si, yo creo que muchas veces nos ha pasado eso. Él no lo entiende. Él no lo entiende, es decir, él ve, dice, muéstrate de la otra manera, Dios, o decir, yo no te entiendo, ¿por qué eres tan duro? O permites esto, ¿no? Y entonces allí, cierto, en su sentimiento, es decir, este no es el Dios que yo conozco, ¿no? Y entonces allí aparece, cierto, verso 21, y vos mencionaste algo, Débora, ahí en ese sentido, en este verso, con el verso 21. Y si se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y vos me hiciste una pregunta. Sí, ¿por qué quería decir se tendió sobre él? Si era acostarse por completo. Y bueno, la enseñanza que sacamos es que humanamente él hizo lo que en sus manos él podía hacer. Todo lo que él tenía al alcance para hacer lo hizo. No solo oró a Dios, sino hizo lo que como humano él podía hacer. Nosotros podemos padecer una enfermedad, pero decimos, Dios, curame, pero no vamos al médico. Estamos en la misma situación. Él hizo todo lo que podía, él le dio calor con su cuerpo, para que si había algo de vida todavía pudiera resurgir, pudiera salir adelante. Qué lindo, dos cosas, ¿no? Humanamente el esfuerzo humano,
pero con la bendición divina, ¿cierto? Estas dos cosas que tiene, ¿no? También cuando nosotros utilizamos instrumentos, elementos de la naturaleza, los remedios naturales, pero ¿cierto? Usamos los elementos naturales como Jesús los utilizó, pero a su vez también con la bendición divina, ¿no? Es dos cosas que van paralelas, ¿cierto? Para que se produzca el milagro, ¿cierto? Sí. Si bien no es una enseñanza principal de la historia, quisiera recalcar algo que estuve buscando. Cuando menciona en el versículo 21 y 22 la palabra alma, estuve buscando y en el original es nefesh. Ajá, nefesh. Y aparece unos más de 700 veces en el Antiguo Testamento, y digamos, lo que estuve leyendo es que la palabra alma podía dar a entender como una vida consciente, inmortal, digamos, aparte del cuerpo, que tendría que volver otra vez al cuerpo. Pero una traducción un poco más fiel sería en este caso la vida, porque nefesh puede traducirse también como vida. La vida tendría que volver a él, no una existencia consciente aparte, extra, sino la misma vida de él, porque estaba muerto. Porque estaba muerto. Tenía que retornar justamente, por eso tenía que aparecer un acto de Dios. Cada vez que nosotros hablamos tiene que retornar la vida, es Dios vida. Y entonces allí aparece, ¿no? Y entonces verso, a mí me gustan las palabras que dice el profeta. Dice verso 21, cuando él habla, dice Jehová, Dios mío. Resalta el autor esto, en el sentido que ahora es un desafío que el profeta tiene, como demostrarle a la viuda que ese Dios que él estaba proclamando era un Dios que también podía dar respuesta frente a esa circunstancia. Es decir, él estaba, digamos, preocupado porque necesitaba que Dios actúe. Y Dios actuó. Y Dios actuó. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación así? Creo que sí. ¿Sí? Siempre es el problema económico para estudiar cada año. Cada año terminaba sin plata para empezar, y cada vez que empezaba el año empezaba sin plata para empezar. Sin embargo, empezaba y terminaba el año de estudio. Y quizás está yendo gente que te conocía y decir, ¿y para qué vas allá a estudiar si no tenés dinero? ¿No? Primer punto que muchas veces dicen, ¿para qué vas a estudiar allá si no tienes dinero? Y ahí Dios obrando. Muestra que Él tiene maneras, como dice Elena White, Él tiene maneras de las que no sabemos nada. Y hoy rindió su último examen. Mi último examen final. ¿Ya hiciste tu último? Sí. Qué lindo. ¿Estás terminando tu carrera? Sí. Qué bueno. Gracias a Dios. Qué lindo. ¿Estás recibiéndote de qué? Kinesiología. Qué bueno. Así que podemos ver cómo Dios ayudó a la viuda y cómo Dios te está ayudando a vos, ¿no? Y un ejemplo más que me gustaría dar con respecto a esto de los estudios y que me parece que se relaciona con la lección. Tengo una amiga que dice, hay que estudiar, no al revés, hay que orar como si no hubiéramos estudiado. Y hay que estudiar como si no supiéramos orar. Mira vos. O sea, Dios pone todo lo que tiene, pero nosotros también tenemos que poner todo de nuestra parte. Qué lindo. No, bueno, pongo el 25% y que Dios ponga el 75% para que yo apruebe. Sino, y así en la vida toda. Qué bueno. Y bueno, y ahí vemos entonces allí, me gusta que nos quedamos con las palabras, si ustedes me acompañan, capítulo 17, verso 24 de Primera de Reyes. Entonces la mujer, después que el niño nace, ¿cierto? Verso 23, leo, dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Y entonces acá me parece que es el pináculo de esta experiencia, y creo que también un poquito me hace acordar el tema de la terminación del libro de Job, ¿no? Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué tremendo, ¿no? Es decir, como que ahora se complementó o completó el conocimiento que ella debía tener de Dios. Cambió su manera de pensar acerca de Dios. Y bueno, frente a esta experiencia, ¿cierto?, de la viuda de Sarepta, ¿cuántas veces nosotros no entendemos experiencias o situaciones que vivimos, pero que a lo largo del transitar, ¿no?, vamos, ¿cierto?, aprendiendo un poquito más de Dios? Y entonces aquí dice, ahora conozco. Ese ahora conozco implica muchas cosas. Que nosotros entonces podamos, en ese conocimiento de Dios, poder tener la paciencia y la fe para superar cada prueba, cada vicisitud, pero tomados de la mano de Dios. Así que bueno, yo quiero agradecerles, es una hermosa lección, es una hermosa experiencia. Agradecerte, Daniel, agradecerte, Débora, por estar juntos en el repaso de esta lección. Y bueno,
y felicitarlos porque a ese Dios también está actuando en el presente, con esa fe que cada día ustedes tienen allí, ¿cierto? Que renovar con ese voto, pero podemos decir, hasta aquí llegamos y plenamente contentos y alegres porque Dios ha permitido que estés terminando tu carrera. Dios los bendiga, gracias por acompañarme, al equipo técnico y a los televidentes y oyentes, gracias por todo.